Un ramo de rosas y una tarjeta. Esa es la primera imagen del viaje de Chihiro. Chihiro, cuídate. Hasta pronto. Rina. Reza la tarjeta según la traducción exacta, decorada con sencillos dibujos infantiles de corazones, flores y una pequeña caricatura de la propia Chihiro, todo de colores. Es una despedida en el primer fotograma de la película. El siguiente plano ya nos empieza a situar en la acción. Una niña tumbada en el asiento de un coche, rodeada de mochilas, maletas y cajas. Sostiene el ramo con las dos manos. Tiene la mirada triste y perdida en medio del traqueteo del vehículo y los comentarios de sus padres. Chihiro. Hey, Chihiro. Ya casi llegamos. Estamos en la mitad de la nada. Tendré que hacer compras en la siguiente ciudad. Una vez acostumbrados, será maravilloso. Mira, allí está la escuela. Esta será tu nueva escuela, Chihiro. Una escena familiar cotidiana. Estamos ante una mudanza, un cambio de vida para una niña, Chihiro, de apenas 10 años de edad. Esto significa dejar atrás todo lo conocido hasta ahora. Amigos, casa familiar, escuela. Solo con los primeros segundos, Miyazaki ya nos ha planteado una presentación de personajes y situación. Un motivo habitual para dar el pistoletazo de salida a una historia en el cine es el cambio de vida, la mudanza. Un cambio físico para representar la transformación espiritual. No es la primera vez que lo hace. Recordemos la mudanza inicial en Mi vecino Totoro, el emprendimiento de viajes como el de Ashitaka en La princesa Mononoke, o el de Sophie en El castillo vagabundo, aunque en el viaje de Chihiro tiene un significado que iremos desgranando poco a poco. Una sociedad egoísta. Hay dos escenas en el viaje de Chihiro que podrían ser consideradas simbólicas para la película, explicó Miyazaki en una rueda de prensa. Chihiro se asoma por la ventana del coche con recelo y saca la lengua con el ceño fruncido, un gesto infantil que define su desacuerdo con este gran cambio. A mí me gustaba mi otra escuela. ¡Mamá! ¡Mis flores se murieron! Por cómo las abrazaste, no me extraña. Con un poco de agua estarán como nuevas. Mi primer ramo de flores es de despedida, qué triste. ¿Y qué me dices de la rosa que te regalaron el día de tu cumpleaños? Sí, mamá, pero una rosa no es un ramo. El primer esbozo de Chihiro es el de una niña un tanto consentida y caprichosa a la que sus padres tratan de contentar, ni más ni menos que un reflejo de la sociedad, la de finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando se fraguó y se produjo la película, y la de ahora. Eso ha cambiado poco, y si lo ha hecho, ha sido a peor. En general, en las sociedades avanzadas y acomodadas, como la japonesa en este caso, los niños son cada vez más consentidos, y no se duda en ofrecerles lo que sea para que estén contentos, pero también para que no molesten, para mitigar la culpa de los padres que intercambian su falta de tiempo e interés con objetos, ya sea la televisión, videojuegos, internet, etc. Vivimos en una sociedad egoísta. Los padres quieren a sus hijos, obviamente, pero la hiperactividad de todo lo que nos rodea obliga a callar lo que muchas veces son gritos pidiendo ayuda y atención. Creemos que el niño es feliz por darle lo que anuncian en la televisión, pero ellos demandan otra cosa, o más bien, su desarrollo como niños que necesita el afecto de sus padres, compartir su tiempo, su espacio, sus juegos. Es una carencia social que va agrandando la brecha generacional y es imparable. Cuando un niño o un adolescente está encontrando más apoyo en un video de YouTube que en las personas de su entorno, algo se está haciendo mal. Y ambas cosas son complementarias, no debe una suplir a la otra. Según dijo Miyazaki en una entrevista sobre la película para la revista Animage en 2001, el retrato de una sociedad que pierde ciertos valores es uno de los problemas que inicialmente plantea Miyazaki, y será uno de los motivos que sobrevuelen de fondo toda la historia. Muchas de sus frases guardan metáforas y diversos significados más allá de su literalidad. Chihiro expresa que le gustaba su antiguo colegio, un apunte más de su rechazo al cambio. Luego comenta que sus flores se han marchitado
buscando que sus padres solucionen el percance, y lo hacen al instante, cuando su madre simplemente le dice que en casa las pondrán en agua y revivirán. Le está dando la solución inmediata. No requiere de ningún esfuerzo propio. Es un hábito adquirido y ese simple gesto, una minucia, lo demuestra. También desprecia las rosas solo por ser una y no ser un ramo. Está mal acostumbrada a tenerlo todo, y todos necesitamos marcar ciertos límites para enseñar y aprender. Padres e hijos. Hoy es un gran día para nosotros, sentencia la madre. ¿Para quién? Para Chihiro, desde luego, no. Sus padres piensan primero en ellos y no se preocupan en exceso de que su hija lo pase mal, que pierda su pequeño mundo, aunque nadie duda de que lo hagan por un bien mayor en el que creen probablemente un futuro mejor. Para ellos es un daño colateral que mitigarán colmándole de atenciones materiales, dejando que pase el tiempo hasta que se curen sus heridas y se acostumbre. Probablemente esa no sea la solución más recomendable, pero sin duda es la más utilizada y aceptada en la sociedad de hoy, como en la de hace unos años que retrata el filme. Los padres no ayudan a aceptar el cambio a Chihiro, y será la propia aventura que está por venir la que tenga que obligar a la niña a valerse por sí misma y descubrir cómo afrontarlo. No el cambio de casa o de colegio, sino el cambio en la vida, los cambios en general, la madurez personal. De eso habla el viaje de Chihiro, y de eso quiere hablarnos con su particular imaginario, Hayao Miyazaki. El viaje de Chihiro es tan especial no solo porque nos abruma con una aventura fantástica, repleta de elementos sorprendentes y un arte cinematográfico indudable, sino, sobre todo, porque nos habla de la sociedad, de sus males, de nosotros mismos, y lo hace de una forma tan sutil pero tan penetrante que uno no puede evitar verse retratado en lo que sucede a su alrededor y en sí mismo. La habilidad de Hayao Miyazaki para contarnos lo que piensa del mundo actual, el de entonces y aplicable al de ahora, años después, es también por lo que este filme traspasó fronteras, corazones y almas, y por lo que ha perdurado hasta hoy y será atemporal en el futuro. Supuso una capa superficial de belleza emocional y un duro golpe en nuestras malas costumbres, pero el director japonés nunca ha sido de moralejas manidas, masticadas y escupidas a un espectador adormecido ante lo que ve. Miyazaki nos entrega lo que piensa, y nos lo narra como el mejor de los contacuentos. Deja que lo interpretemos, que le demos la vuelta, que dudemos y, finalmente, miremos dentro de nosotros mismos. En los 2 primeros minutos de metraje ya nos hace una pregunta muy clara. ¿Qué clase de padres somos o queremos ser? ¿Nuestros padres eran así? ¿Los padres que vemos a nuestro alrededor actúan así? Miyazaki nos da su respuesta. No necesariamente la que nos tenemos que dar a nosotros mismos. Sí, estamos en una sociedad cada vez más superficial, donde las relaciones humanas quedan en segundo plano. Cada vez son más insustanciales, influenciadas por el entorno social, mediático digital y publicitario, y se traslada a las relaciones familiares. La barrera que interponemos cada vez es más grande, más alta, más infranqueable. En definitiva, sus padres le están diciendo a Chihiro que no importa su opinión ni lo que sienta, que lo que hagan y digan ellos es bueno y es por su bien. Es verdad que a veces los padres tienen que tomar decisiones que los niños no pueden comprender, pero que es por su bien real y es necesario. La vida está llena de decisiones difíciles que inevitablemente hacen daño a los demás, pero la película no nos habla de eso. Nos habla de una corriente inevitable que nos arrastra a todos, y es un lenguaje universal. Por eso el filme caló en todo el mundo pese a ser profundamente arraigada a la cultura y a las costumbres japonesas. O también gracias a ello, porque aceptamos el mensaje a través de una historia que se nos hace extraña, exótica y fascinante. Cambio de sentido, cambio de vida. La carretera, los coches, los carteles de tráfico, las casas. Estamos en un paisaje urbano que rápidamente reconocemos como habitual. En lo alto, viviendas unifamiliares que dan a entender que el nivel de vida de la familia es moderadamente elevado si se pueden permitir vivir en esa zona. Un cambio de sentido,
y nunca mejor dicho, llevará el coche de la familia hacia un atajo que nos empieza a alejar de esa primera realidad, la nuestra, para adentrarnos en algo que nos es más ajeno, que nos inquieta y nos saca de nuestra zona de confort, un camino pedregoso entre árboles. Lo primero que se ve es un gran alcanforero, que recuerda al de mi vecino Totoro, también de Hayao Miyazaki, y justo frente a él, un tori. El tori es un arco tradicional japonés, muy vinculado a la simbología de la religión sintoísta, nativa del propio país nipón. El sintoísmo, basado en la adoración de los kami, dioses y los espíritus de la naturaleza, está muy presente en toda la película, como algo propio del folclore japonés, muy arraigado a su cultura. El tori representa la puerta que separa lo humano de lo divino, por eso es tan importante su presencia en ese momento. En cuanto el coche pasa junto a él, ya nos está indicando de forma evidente que se están adentrando en el terreno espiritual, y por tanto, saliendo del mundo de los humanos. Chihiro desconoce su significado, pero esas casetas también le están señalando hacia dónde se dirige, un lugar habitado por dioses. El viaje de Chihiro es una película que habla de temas universales, pero con una filosofía y una puesta en escena fuertemente anclada a su país de origen, Japón. Por muchos motivos, entre ellos la reivindicación de las tradiciones de su país natal del propio director. Con el tiempo, Hayao Miyazaki aprendió a valorar desde un prisma diferente las tradiciones y el folclore de su país, y a apreciarlo hasta convertirlo en algo de interés para él y para mostrar al mundo a través de sus trabajos. El viaje de Chihiro es, sin lugar a dudas, la película en la que más se basa en la cultura japonesa, a diferencia de la mayoría de filmes que tienen inspiraciones en localizaciones europeas y los aspectos tradicionales de Japón no son particularmente utilizados. El padre se siente muy seguro con su gran coche y no duda en acelerar por el peligroso camino. Para él, no hay nada que temer porque tiene un buen coche. El peligro es secundario. Miyazaki gira una vez más su mirada para reprender los aspectos de la sociedad que no le gustan. La breve pero importante aparición de los padres en la película es una denuncia a la sociedad de consumo. El mismo diseño con el que fueron creados es muy distinto al utilizado en los personajes habituales de Hayao Miyazaki. Tienen un aspecto americanizado, un efecto buscado en la denuncia que hace el director sobre la invasión sociocultural occidental que sufre Japón, según él. Se quiere evidenciar así como los nipones están adoptando la cultura occidental y despreciando la suya propia. A través del túnel. Al final del atajo, se encuentran con un oscuro túnel. El coche se detiene ante una, aparentemente, descuidada edificación, con ese misterioso pasaje custodiado por una pequeña estatua sonriente, del mismo tipo que la que Chihiro ve durante el accidentado camino hasta llegar ahí. A través del túnel pasa el viento, y Chihiro lo nota entre sus pies, en un delicado detalle para resaltarlo con el vuelo de las hojas. Los padres deciden que puede ser un buen momento para explorar lo que hay al otro lado. Chihiro tiene un mal presentimiento, y se niega rotundamente. Pero es solo una niña, no la toman en cuenta. Mira detenidamente la estatua frente al túnel con miedo, y más miedo tiene aún cuando sus padres van a ir de todas formas y la van a dejar ahí sola. Chihiro, espéranos en el auto. Le dice su madre mientras ellos ya se van adentrando en el oscuro pasaje. Al no querer quedarse sola, se ve obligada a ir con ellos. Este también es un punto que define la personalidad de la niña, dependiente de sus padres y temerosa del mundo que la rodea. Una actitud normal para esa edad en todo caso. El camino por el interior del túnel es extraño, y Miyazaki nos lo muestra con la propia extrañeza de la mirada de Chihiro. Así, vemos los peculiares planos, muy recordables, porque se repetirán al final para cerrar el círculo de la trama,
en los que miramos con la perspectiva de la niña. Solamente la parte inferior de la madre, como la sujeta fuertemente del brazo, y el caminar del padre por delante, con paso firme y decidido, en representación de la seguridad de la figura paterna. Al final del pasillo nos encontramos con lo que parece ser el interior de una antigua estación de tren. Curiosamente, los protagonistas salen por un túnel, pero justo al lado, a la derecha, hay otro túnel que no tenía entrada por la parte exterior. Pero es que, unos segundos después, cuando Chihiro echa la vista atrás, en realidad vemos que hay 3 salidas. Con ese plano de situación, podemos percatarnos que ellos han salido por el túnel más a la izquierda de la pantalla. ¿A dónde conducen los otros 2? Aquí podríamos entrar en el terreno de las teorías y especulaciones, pero lo cierto es que no podemos saberlo. Seguramente simbolice los distintos caminos que conducen a ese lugar, pero es un mundo donde la lógica aparentemente no existe, aunque lo cierto es que todo tiene una explicación. Crisis. ¿Por qué una estación de tren? ¿Por qué ese halo de nostalgia? ¿Qué es esa tenue luz que se cuela a través de las pequeñas ventanas de colores que recuerdan al de las iglesias, conectándolo a nivel espiritual? ¿Esa fuente rodeada de hojas secas, o esas columnas y arquitecturas propias de las catedrales? Está claro que el túnel es un símbolo de tránsito hacia otro mundo en este caso. Aquí, además del tránsito entre el mundo de los humanos y lo que les espera al otro lado, se acentúa con el lugar de paso por excelencia. El sitio donde las gentes vienen y van continuamente de un lado a otro. La estación de tren. ¿Oyeron eso? Parece un tren. Quizá estemos cerca de la estación de tren. Los trenes tienen extraordinaria importancia en casi todos los trabajos de Hayao Miyazaki, pero en el viaje de Chihiro, en particular, es una parte esencial, tanto visual como metafóricamente. El tren representa la transición, el cambio, la transformación, el paso de un estado a otro. De momento, ya nos están aproximando a una primera pista, una de las muchas de las que está plagada la película para indicarnos que algo sucederá después. Al otro lado de la misteriosa estancia hay una sola salida. Cuando la cruzan, se encuentran con un curioso paisaje. Una pradera inmensa e irregular, solitaria, con varias estatuas de piedra incrustadas en el suelo, no demasiado grandes, parece que olvidadas por un pasado mejor. Al levantar la vista, Chihiro puede ver, en el edificio del que acaban de salir, un letrero en el que se lee Fukuraku, un término que, como tal, no tiene un significado, pero que unido a la partícula en jardín, se convierte en algo reconocible y con sentido. Fukuraku-en, el paraíso recuperado. Este mundo es un vestigio de un pasado glorioso, ahora abandonado. Al entrar en él, ese letrero está lanzando otra pista. El paraíso que fue se puede volver a recuperar. Cuando se metan de lleno en él, lo comprenderán. El reloj en lo alto de la torre también presenta algunas incongruencias premeditadas que indican la extrañeza del lugar. Los números 3 y 9 están cambiados de orden, y en vez de un 12, hay un 13. El tiempo allí es diferente, lo que corrobora un segundo reloj que hay un poco más abajo, expresado en caracteres chinos. Al fondo, viejas edificaciones de aspecto destartalado, semienterradas y de construcción tradicional. El cielo es azul con algunas nubes blancas y un suave viento recorre la explanada. Esto le da un aire aparentemente tranquilo, pero ese gran espacio tan solitario y abandonado no deja de resultar inquietante. Lo sabía. Seguramente es una feria abandonada. Sabes, construyeron muchos parques de diversiones a principios de los 90, pero todos quebraron a causa de la crisis económica. Y este debe ser uno de ellos. Explica el padre. Solapadamente, Miyazaki mete aquí otro de los temas centrales que quiere tratar, la decadencia en general, pero la de Japón y sus gentes en particular. Al hablar de la crisis económica, el padre se refiere al final de la llamada década perdida, un desastre para la economía japonesa que se prolongó desde 1980 hasta 1990,
en la que se produjo una fuerte burbuja inmobiliaria y accionarial, inédita en las grandes economías del mundo hasta ese momento. El enorme crecimiento que asumió Japón durante ese tiempo estalló en los primeros años de la década de los 90, momento del que habla el padre de Chihiro. El exceso de construcción que venía arrastrando por esa enorme ola de progreso económico, inflada artificialmente que arrastraba el país nipón, se vino abajo. Los precios del suelo y la vivienda cayeron en picado y, con ello, las empresas y sus empleados. Los parques temáticos tradicionales, como centros de ocio familiar, eran muy populares en Japón y en plena efervescencia monetaria aparecían por todos los rincones del país. El padre de Chihiro piensa que este es uno de esos muchos casos, pero se equivoca. El comentario tiene mucha intencionalidad por parte de Hayao Miyazaki, que lo aprovecha para que el espectador reflexione sobre esta cuestión, un auténtico drama para el país, pues las consecuencias posteriores en todos los estamentos de la sociedad japonesa fueron terribles. Hicieron tambalear todo un sistema que, hasta ese entonces, se creía casi perfecto. La devastadora influencia de este desastre se ha prolongado a lo largo de los años, desde principios de los 90 hasta mediados de la década de los 2000, donde se empezó a pasar página y a vislumbrar un crecimiento sostenible, no sin dificultades. Pero una crisis tan fuerte puso en evidencia las carencias del robusto, aunque cuadriculado y, a veces excesivamente estricto, sistema social y empresarial japonés. Miyazaki, que proviene de ideologías marxistas en su juventud, ya dejadas en el pasado según lo dicho por él mismo, y del sindicalismo activo, siempre ha tenido alma de rebelde. Una rebeldía que canalizó a través de su trabajo y que le llevó a emprender lo que muchos nunca se hubieran imaginado: crear su propio estudio de animación para hacer las películas que quisiera, transgredir las modas y llevar sus ideas hasta el final, incluso arriesgándose a perderlo todo, como ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de su trayectoria, donde se la ha jugado más de una vez a una sola carta, invirtiendo todo para sacar adelante películas de calidad y muy costosas, sin saber si la taquilla cubriría los gastos o si un eventual fracaso daría al traste con todos los sueños e ilusiones de hacer su trabajo con absoluta libertad e independencia. Sin embargo, Miyazaki en este momento ya había conseguido un estatus muy importante. El viaje de Chihiro llegó tras el enorme éxito de La princesa Mononoke, que había roto todos los récords de recaudación en Japón hasta entonces, por lo que tenía muy claro que era el momento de hacer una película que tratara esos temas que le preocupaban, pero de los que nunca había hablado en sus obras. La película es diferente a las demás que ha realizado porque nace de la necesidad del propio Miyazaki de escapar de su propio éxito y exigencia. Un mundo extraño. Cuando Chihiro y sus padres llegan a aquel extraño lugar que se esconde tras el túnel y el edificio, la niña siente miedo, mientras que los padres se adentran confiados. Por el camino, pasan por una hilera pedregosa que indica que ahí, en algún momento, hubo un río. Dice el padre al cruzarlo. Es una de las muchas avanzadillas que el guión disemina a lo largo de todo el metraje, en diferentes frentes, pues el río es un elemento importante en la simbología de la película, y aparecerá en varias formas a lo largo de toda la historia, hasta la resolución final. De pronto, el padre demuestra un gran olfato al oler comida a la lejanía. ¿A qué crees que huele? No sé qué es, pero huele delicioso. Sí, tienes razón. Con algo de suerte, tal vez estén atendiendo. Vamos. Dice sonriente y seguro, seguido por su mujer, que mete prisa a una temerosa Chihiro mientras cruza con dificultad el camino de piedras. Suben unas escaleras presididas por la estatua de una rana, cuya presencia tampoco es casual. Rana en japonés se dice kaeru, la misma palabra que se utiliza para los términos volver o regresar. Todas las señales les indican sutilmente que vuelvan, pero no lo hacen, y esa será su perdición. Tras las escaleras, terminan encontrándose con un pueblo fantasma, lleno de curiosas casas abandonadas y edificaciones un tanto desvencijadas,
pero con cierto encanto y colorido. Se despliegan alrededor de una amplia calle y hay multitud de viejos letreros y simbología. Siguiendo el olor de la comida, el padre les lleva hasta uno de los muchos restaurantes tradicionales que se reparten por el lugar. ¿Lo puedes creer? Son todos restaurantes. ¿Dónde están todos? Hay una gran barra con sabrosa comida esperando. Sin embargo, no hay nadie en el lugar, ni señales de que alguien vaya a atenderles. ¿Pueden atendernos? ¿Hay alguien allí? Chihiro, acércate, se ve delicioso. ¿Hay alguien? No te preocupes, amor. Pagaremos cuando alguien regrese. Tienes razón. Todo esto tiene muy buen aspecto. Me pregunto qué es esto. ¡Oh, es delicioso! Chihiro, vamos, ven, pruébalo. No quiero. Mejor vámonos, se van a enfadar con nosotros. No hay problema. Tu padre está aquí. Tengo tarjetas de crédito y efectivo. Esta conversación es explícita con la idea que quiere transmitir el director respecto a la mentalidad que percibe en la sociedad japonesa, aunque extensible a todo el mundo avanzado. El dinero como base y motor para justificar cualquier comportamiento, o, simplificando, el dinero como motivo de vida. En este caso, los padres no se preocupan de nada más que la comida. Sin pretenderlo, son profundamente irrespetuosos con la propiedad ajena. Miyazaki nos está diciendo que nos hemos convertido en eso, que hemos olvidado ciertas conductas, que hemos olvidado valores esenciales en la convivencia con el resto del mundo y solo pensamos en nosotros mismos. Con dinero en la cartera, no hay nada que temer. El dinero domina nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestra vida. En Japón, antes de comer, se dice tradicionalmente Itadakimasu, y después de comer, Gochiso-sama deshita. Al contrario de lo que muchos piensan, Itadakimasu no significa buen provecho, sino que es la forma de agradecer la comida que vas a consumir. Su significado es doble. Por un lado, básicamente se agradece a todas las personas que han participado de alguna manera en la elaboración de esa comida, y de que haya llegado a tu mesa. Su segundo significado es la gratitud a los ingredientes. Es una especie de intercambio por la vida que deja el alimento para poder alimentarte tú. Gochiso-sama deshita se dice al finalizar de comer, y es otra forma de agradecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Miyazaki quiere hacer ver cómo los modales se están perdiendo, pero en un plano más profundo, nos dice cómo la sociedad no aprecia lo que tiene, no lo agradece. Se puede estar de acuerdo o no con las ideas de Hayao Miyazaki, pero no adoctrina. Te muestra el hecho para que lo juzgues. Te dice que a él no le parece bien y así te lo demuestra. Miyazaki es una persona profundamente preocupada por las causas sociales y medioambientales, y también reserva su crítica hacia el capitalismo radical por las consecuencias negativas que tiene sobre los núcleos de población más desfavorecidos, pero también por cómo esa cultura del dinero está cambiando a las personas. El director ha expresado en numerosas ocasiones su afán por proteger la tradición frente al avance de los tiempos, no por el hecho del avance en sí, sino por lo que ese avance se lleva por delante. Para él, las grandes historias que puede acumular una persona, un edificio histórico o un árbol centenario son algo a preservar que, en ningún caso, deben ser arrastrados por el avance tecnológico, económico o social. La historia tiene que estar presente aunque los tiempos avancen, sobre todo para recordar y no repetir los errores del pasado. Es un pensamiento que también tiene mucho que ver con el sintoísmo y la reverencia a los antepasados que promulga, pero sobre todo es un pensamiento para lo que Miyazaki cree justo. Él cree en la justicia social y en la justicia medioambiental, y sus películas siempre giran, de una forma u otra, sobre ese eje, rodeadas de fantasía, de grandes historias y personajes encantadores, pero el mensaje siempre está ahí. El viaje de Chihiro, por la gran metáfora que atesora y las numerosas interpretaciones a las que da lugar, es un punto clave en su filmografía. Además, dio con la forma perfecta de trasladarla a través de una historia fascinante. El chico del puente.
Chihiro, enfadada pero impotente ante el comportamiento de sus padres devorando una comida que no es suya, aparte del mal presentimiento que ella tiene del lugar desde un principio, sale del restaurante para echar un vistazo a esa zona. La calle permanece completamente vacía, en una bucólica imagen. Al otro lado hay una escalera ascendente que va a parar a un antiguo farol tradicional japonés, en el que se puede leer la palabra Abura, que significa aceite, y a un enorme pino que, como el alcanforero del inicio, indica la conexión entre el mundo de los humanos y el de los dioses. Otro lugar de transición. Chihiro mira curiosa, pero pronto algo llama poderosamente su atención. Hay un puente rojo que dirige hacia un espectacular edificio. Es una casa de baños, como reza su letrero principal. Al acercarse, se fija en la chimenea que expulsa un copioso humo negro. En ella se puede leer escrito agua caliente, las ventanas golpeadas por el viento y una cascada interior de aguas termales. En la entrada, la cortina tiene escrita la sílaba japonesa Yu, que puede significar igualmente agua caliente y aceite, siempre referente a los baños termales. Debajo del puente, tal y como observa Chihiro, pasa un viejo tren, nuevamente presente como parte vertebral de la simbología de la historia. Cuando Chihiro levanta la vista, se encuentra de pronto con un niño de similar edad, vestido con extrañas ropas blancas y azules. Se muestra sorprendido. Sin más explicación, la apremia para que salga de allí ante la incomprensión de la niña. La noche cae repentinamente. Las luces de la casa de baños comienzan a encenderse precipitadamente. El chico, como sabremos poco después, es Haku. Chihiro vuelve confusa hacia la calle de los restaurantes donde dejó a sus padres comiendo. Las luces también se están encendiendo y arrojan un ambiente tétrico que deja ver la aparición de unas sombras de forma indefinida con ojos. Son espíritus que deambulan por el lugar al oscurecer. Están por todas partes. Miyazaki distingue, con la simbología y los espacios, los espíritus y los dioses. Los restaurantes parecen destinados a los primeros, mientras que la casa de baño es para los segundos. Pero ¿qué diferencia a un espíritu de un dios? Básicamente, y siempre desde la óptica de la cultura popular japonesa y su mitología, así como el arraigo a las creencias budistas y sintoístas, un espíritu es el alma de una persona fallecida, y es habitual la ofrenda de alimentos. De ahí que estén localizados en la zona de restaurantes en el filme. Los dioses, sin embargo, son seres divinos que ayudan al ser humano y a la naturaleza desde sus distintas formas. Miyazaki imagina un mundo paralelo en el que esos dioses también necesitan sus momentos de descanso y relajación. Y en Japón, una de sus máximas expresiones son los baños termales, lo que explica la lógica de este mundo fantástico creado por el director, que tiene profundas raíces en el imaginario cultural de su país, tal y como explicó. La simbología que separa las diferentes zonas también remarca este hecho, desde los viejos árboles venerados como punto de separación entre mundos hasta el propio puente, alegoría de la transición y las apariciones sobrenaturales. Comiendo como cerdos. Chihiro, muy asustada, corre a buscar a sus padres, y ahí se encontrará con una de las imágenes más impactantes de la película. Donde debían estar ellos sentados, hay dos voluminosos seres, de espaldas, con su ropa, rodeados de un auténtico desastre de platos rotos y comida tirada por el suelo. Siguen comiendo. La niña se acerca gritando: ¡Papá, vámonos a casa! ¡Vamos, papá! Cuando su padre se gira, su rostro y su cuerpo son los de un gigantesco cerdo, al igual que su madre. Desde el otro lado del lavado del restaurante, alguien, con aspecto indeterminado, oculto entre los vapores, azota violentamente al padre con una paleta de cocina, como castigo por devorar la comida.
Esto hace que caiga estrepitosamente al suelo en una dantesca escena que transmite el miedo y el desasosiego que pretende. Chihiro huye despavorida. En un interior lleno de espíritus paseando a su alrededor de un lado a otro, la protagonista no asimila aún lo que ha ocurrido, así que grita pidiendo ayuda a su padre y a su madre, obviando que son los cerdos que se ha encontrado en el restaurante. Son los últimos vestigios de la niña caprichosa que entra en ese extraño universo y que busca que sus padres solucionen el problema, como han hecho siempre. Pero esta vez no será posible, y las circunstancias la obligarán a valerse por sí misma. Pero antes, su cabeza tendrá que asimilar los cambios y aceptar esta realidad, en principio, inconcebible. Desde los restaurantes de la calle, los espíritus observan a la aterrada niña, que toma una decisión desesperada al retroceder hasta el lugar por el que había venido. Sin embargo, le espera una sorpresa aún más desagradable. La zona donde antes estaba la pradera que cruzaba hasta el túnel del inicio, ahora está cubierta por agua, creando un extenso río que separa a ambos lados. La escultura de piedra de la rana que vimos en la entrada expulsa agua por la boca. Al otro lado, en el horizonte, se puede ver iluminado el reloj que preside el túnel, así como las edificaciones de alrededor. Su mundo ahora es inalcanzable. No puede ser. Estoy soñando. ¡Despierta, despierta! ¡Despierta! Por el río se acerca un luminoso barco, mientras Chihiro se agacha sobre sí misma, intentando convencerse de que lo que está viviendo no es real. Solo es un sueño, un sueño. Vete. Vamos, desaparece. Desaparece. Lo que realmente empieza a desaparecer es ella misma. Cuando mira sus manos, sus dedos están empezando a transparentarse. Enseguida, empiezan a hacerlo sus manos y sus brazos. Ese mundo está comenzando a hacer que su figura se desvanezca. Al igual que los dioses y los espíritus no son visibles en nuestro mundo, cabe pensar que los humanos no lo somos en el suyo. La idea la refrenan los primeros dioses, bautizados por Miyazaki como Kasuga-sama, que se bajan del barco cuando atracan en la orilla. Antes de pisar tierra, solo son máscaras de papel. Según salen, sus cuerpos se van haciendo visibles, a la inversa que el de Chihiro. Seguidamente, del barco surgen toda clase de dioses que luego veremos a ver en la casa de baños. Todo un festival de seres, en su inmensamente ideados por Hayao Miyazaki, que se aleja así de la representación típica de los kami japoneses para darle su toque personal. Del agua comienzan a salir numerosas sombras que hacen huir a Chihiro de la orilla. Ese punto estratégico es clave, es la puerta entre un mundo y otro. Chihiro se ha adentrado en un lugar paralelo a la realidad y no puede salir de ahí. Pero, ¿es real? Este vídeo ha sido una adaptación del primer capítulo del libro documental El viaje de Chihiro, de Diablo Ediciones, y escrito por Álvaro López Martín. Una lectura recomendada para desentrañar todo el trasfondo de esta historia. Si has llegado hasta el final de este episodio, recibe un sincero agradecimiento de Nexau. Considera suscribirte si te ha gustado este contenido, y compártelo con quien creas que le puede interesar. Sin más por el momento, nos veremos en otro tiempo.